Aproximadamente más de un año atrás hablaba con mi amigo Lito Alicea sobre algunas cosas interesantes. Una de ellas fue: Dios nos llevará a donde haya necesidad, no a donde nosotros necesitamos. Y el tema que hoy quiero compartir con ustedes precisamente nos habla de eso, de qué necesidad nosotros tenemos que atender y cómo estamos accionando ante ella. Mi nombre es Nelson Medina y esta es la 4ª temporada del podcast Redefinidos. Bienvenidos al podcast de Redefinidos. Aquí abundamos sobre teología, liderazgo y familia. Mantente conectado con nosotros en redefinidos.com. Muchas bendiciones a todos los que nos escuchan en este nuevo episodio, esta nueva temporada, esta nueva etapa en donde nos encontramos. Ya pocos meses, ya aproximadamente 2 meses de que nazca Lucas Emanuel. A varios meses de cumplir 2 años aquí en la Bahía de Tampa como pastor de jóvenes. A pocos meses precisamente de muchas cosas que sucedieron en un momento dado y marcaron la trayectoria de nuestras vidas. Pero aquí estamos precisamente continuando con lo que Dios nos llamó, y es a poder abrir campos en donde quizás otros no han abierto campos, a poner la palabra de Dios en donde otros andan con mucha necesidad. Y esta 4ª temporada les prometo que será una de mucha bendición. Vendremos con muchos temas interesantes, con muchas cosas buenas, entrevistas, compartiendo con otros amigos temas interesantes. Yo sé que será de bendición para todos ustedes. Y el tema de hoy, quiero arrancar con un tema que para mí es sumamente importante y que yo sé que será de bendición para ti. Y es volviendo a ser empáticos. Tema de hoy, sí, se titula así: volviendo a ser empáticos. Por alguna razón, muchos crecimos en los hogares correctos, en las circunstancias correctas, nos desarrollamos en los países correctos y hasta fuimos a la escuela correcta. Pero por alguna razón inexplicable, no todos tenemos las habilidades universales y hasta bíblicas que nos hacen personas correctas. Y muy probablemente sueno a que con todo esto de la corrección no hay espacio para los incorrectos y los rebeldes. Y te pido disculpas si te sientes de esa manera. Si te ofendes de esa manera, te pido perdón desde ahora, porque el resto de lo que vamos a hablar puede ser que te ofenda. Así que yo te pido perdón de antemano. Este podcast precisamente se trata de redefinidos. O sea, volver a darle definición a lo que ha perdido su definición. Y la realidad es que la palabra correcto o correcta ha perdido por mucho tiempo su definición, llevándolo incluso a referirse a personas fundamentalistas o personas de derecha o personas que son de X partido político o personas que tienen esta mentalidad o son retrasados o nada. Y lamentablemente la palabra correcto no tiene nada que ver con política, mucho menos con algún grupo social. Cuando buscamos la definición de qué es correcto, nos damos cuenta de que, en efecto, es hacer las cosas según las reglas establecidas para ese grupo de personas. Ya sea las reglas de tu país, las reglas de tu familia, las reglas o principios y valores que tú tienes. ¿Qué me hace correcto? Que yo soy fiel a mis principios y mis valores. Así que antes de continuar, yo quiero que pensemos en eso. ¿Qué nos hace correctos? Parte de ser correctos, verdaderamente correctos, no correctos según nadie, verdaderamente correctos, es llevar a cabo algunas habilidades universales que son necesarias para vivir. Y llamo habilidades universales porque son habilidades que no importa en donde tú estés, en el multiverso de alternativas que tenemos, estas son habilidades que nosotros deberíamos ejercer. Algunas de ellas pueden ser la amabilidad. Sí, ser amable es una habilidad. La cortesía, el respeto, la humildad. Y las llamo habilidades porque estas son desarrolladas con el paso del tiempo. Yo no nací siendo amable, yo no nací siendo cortés. Es algo que yo aprendí y que lo ejerzo diariamente. Y a la medida que voy creciendo, a la medida que lo voy practicando, lo voy perfeccionando hasta llevarnos a vivir de maneras correctas. Así que esas habilidades universales de las que me refiero son habilidades que tú y yo tenemos que poner en práctica todos los días.
Y posiblemente me diga, pero es que yo no soy amable. Pues según quizás el parámetro que tú estás usando, o quizás lo que tú entiendes que es correcto, no conlleva ser amable. Pero ciertamente cuando vemos el universo entero, el multiverso completo, si lo queremos exagerar, vemos que las personas amables son personas correctas. Pero para ser correcto yo tengo que ser cortés. Pues muy probable sí. Pero más allá de todo eso, si es correcto o no es correcto, si estas son habilidades o no son habilidades, hay algo en específico. Hay una de estas habilidades que lamentablemente por mucho tiempo hemos abandonado. Y sí, es la empatía. Por eso titulé este episodio Volviendo a ser empáticos. Porque nosotros hemos abandonado. Y cuando digo nosotros, ya sea el ser humano, el cristiano, el no cristiano, lo que sea, nosotros como especie humana hemos abandonado la empatía. Hemos dejado a un lado esta habilidad universal y hasta bíblica por cualquier estupidez. La empatía, según algunos diccionarios, es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Otros dirían que es ponerse en los zapatos de otro. Esa sí yo lo he escuchado mucho. Ser empático es ponerse en los zapatos de otro. Esa yo lo he escuchado mucho. Pero para mí, ser empático es ser como Jesús. Y esta es la parte más interesante. Sí, Jesús fue empático en muchas ocasiones. Algunas de ellas, cuando iban a apedrear a esta mujer, él no le hizo coro a la gente. Le dijo, deténganse. Él vio la necesidad de esta chica. Vio la situación y el problema. Y más allá de todo, hizo algo con esa necesidad. Quizás la historia más importante o más impactante de la Biblia es la del buen samaritano. Y todos nos gozamos de la historia del buen samaritano. Y vemos al buen samaritano como una historia que nos habla no solamente de lo que debemos ser nosotros como humanos, sino nos habla de muchas cosas que nos habla de muchas cosas que debemos ser como cristianos, precisamente. La historia del buen samaritano nos menciona que en determinado momento está esta persona en el piso, la robaron, la dejaron tirada y pasaron varias personas. Pero la Biblia se detiene en unas personas en específico. Pasó un levita, que es un adorador, que es un cantante, que es precisamente el que se para en el altar o en el escenario para cantar las canciones del devocional. Pues se paró un levita, lo miró y siguió caminando. Luego pasó un sacerdote, un sumo sacerdote, y miró y dijo, ¿qué le pasará? Y siguió. Y no fue hasta que llegó este personaje llamado samaritano, que era precisamente el que la religión de aquel momento no quería, el que el judaísmo decía que era otra cosa, era asqueroso. Y ese fue precisamente el que se bajó y dijo, no, a este hay que ayudarlo. ¿Qué te sucedió? ¿Qué pasó? Tranquilo, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Tranquilo, no te preocupes, ven. Y esto es quizás una chispa de lo que son esas historias en donde vemos un ejemplo empático en la Biblia. Pero hay una historia que sobresalta a mi vista cuando hablamos de este tema. Y se encuentra en Lucas 7, versículos 11 al 17. Lucas 7, 11 al 17. Y voy a leérselas rápido porque creo que hay demasiada información en esta historia. Vemos precisamente a Jesús interviniendo con una mujer viuda que pierde a su único hijo. Y él está ahí en el mismo medio. Y Jesús hace algo que precisamente muestra su lado empático y no solamente su deidad o su divinidad. Quiero si tienes tu Biblia contigo, sigue lo que voy a leer. En Lucas 7, 11 al 17 dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí
que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Es bien interesante esta historia, porque precisamente habla de uno de los momentos, de esas historias que no todo el mundo lee en la Biblia. Tú sabes que muchas veces que leemos la Biblia a lo loco y no estamos pendientes a las historias que hay detrás de toda la Biblia. Y este texto en Lucas 7 trae a mi mente tres aspectos bien importantes sobre cómo nosotros podemos ser más empáticos. No solamente como personas, sino como cristianos, precisamente. En primer lugar, la historia dice que al ver a la madre viuda llevar a su hijo a enterrarlo, se compadeció. Yo quiero que pongamos un poquito en contexto. Jesús venía de una ciudad, iba para la otra, se cruza con Naín, esta ciudad que es la ciudad entre medio de donde él está y a donde quiere llegar, y ve esta situación. Yo quiero que ustedes se imaginen un funeral, van llevando el muerto de la funeraria al cementerio, y está esta situación en el pueblito. Y Jesús llega en ese momento. Y acercándose a esta mujer, que era viuda, o sea, que no tenía el soporte económico de su esposo, y su único hijo, varón, quiere decir que la única posibilidad de sustento que le quedaba se acababa de morir. O sea, esta mujer estaba echada a la muerte. El Señor Jesús ve toda esta situación, y lo primero que dice, acercándose a la mujer, se compadeció. Se compadeció. La empatía y la compasión van de la mano. Son casi primas. No son iguales, pero son primas. La compasión te hace sentir la necesidad. Cuando tú sientes compasión, cuando tú te compadeces de alguien, tú estás sintiendo su necesidad. Tú no solamente lo miras y te ríes con él, sino que tú sientes su necesidad. La empatía te detiene, te para frente al necesitado. La compasión que sintió Jesús lo llevó a hacer un milagro poderoso. Muchas veces vemos a otros pasar por necesidad y no sentimos nada, o simplemente nuestro sentido de compasión está dormido dentro de nosotros. En muchas ocasiones vemos al necesitado frente a nosotros y lo miramos y en ocasiones lo que sentimos es pena nada más. Decimos: bendito, pobrecito. Pero nosotros debemos comenzar desde ese sentimiento, desde ese sentir, desde esa compasión que flota en nuestro corazón, y llegar a esa empatía, llegar a ese momento de movernos, de sentir ese paso adicional de ¿qué yo estoy haciendo por ese necesitado? En segundo lugar, Jesús se acercó al hijo muerto. Jesús se acerca al problema de la mujer viuda. Esto no estaba en los planes de Dios. Esto no estaba en los planes, en los planes de Jesús. O sea, el detenerse y hacer un milagro en un pequeño pueblo donde nadie sabía quién era. Eso no estaba en la agenda. Eso no estaba en el schedule, en el rundown. Eso no estaba en el programa de la iglesia. Eso no estaba programado. Cuando le preguntaban a los discípulos: mira, muchachos, ¿quién cuadró esto? Todos se miraban como que: no, yo no cuadré esto, yo no fui esto. Eso no estaba en los planes de Jesús, pero sí estaba en los de Dios. Aún así se detuvo y se compadeció de esta mujer viuda. Jesús pasó de la compasión a la empatía en solo segundos. El texto bíblico menciona que acercándose a la viuda le dijo que no llorara. Se viró y de inmediato caminó hacia el féretro y levantó al joven que ya estaba muerto. Muchas veces nosotros vemos la necesidad y más que compasión, brincamos a la indiferencia.
esto no es conmigo, estamos muy ocupados, la agenda está llena de compromisos, quizás yo no lo conozco, ¿por qué yo me tengo que meter ahí? La empatía movió a Jesús del problema de una madre viuda que se acababa de quedar sin su único hijo a resucitar a un joven que le brindara estabilidad a esta mujer dentro de la cultura en que vivían. En tercer lugar, quien se lleva la gloria es Dios. No somos empáticos con otros para ser los más grandes de la historia o para que nos glorifiquen. No somos empáticos porque todo gira alrededor de nosotros, sino que para darle espacio a que Dios se glorifique. La historia termina con Jesús fuera de la escena. Ya Jesús no estaba ni en la ciudad, pero con un pueblo rendido a los pies del Padre Celestial. Cuando tú y yo somos empáticos, cuando tú y yo atendemos a la necesidad, no atiendo a la necesidad porque quiero que la gente se acuerde de Nelson. Yo no atiendo la necesidad de las personas que me rodean porque quiero que la gente me eche porras o me eche flores. Lo hago porque sé que a través de yo ser empático con la necesidad de alguien a mi alrededor, el Señor puede glorificarse. Dios puede glorificarse. Cuando nos mueve la empatía, el protagonismo se tiene que quedar en casa. No puedo ser un buen samaritano esperando que me reconozcan por lo que hice. Muy seguro, el buen samaritano nunca se enteró de que usaron su historia en la Biblia. Cuando tú y yo somos empáticos, realmente lo somos y no esperamos nada a cambio. Ese es mi llamado hoy. Es tiempo de que hagamos un estudio de nuestras habilidades universales. Yo quiero que hoy tú hagas un estudio de dentro de ti. ¿Qué de estas habilidades yo tengo y qué de estas habilidades yo necesito? ¿Qué del fruto del Espíritu Santo yo poseo? ¿Qué yo necesito buscar? Yo soy empático. Cuando yo veo la necesidad de alguien, ¿qué yo estoy haciendo? ¿En qué áreas necesitamos dejar nuestro orgullo y nuestro ego de lado para permitirle a Dios hacer su parte del milagro? No nos limitemos a hacer buenas obras. Seamos correctos y actuemos correctamente. Hoy yo te invito a volver a la empatía. Hoy yo te invito a que vuelvas a ese sentimiento de qué yo estoy haciendo por la necesidad de otros. Te aseguro que cuando veas el milagro suceder, te irás rendido a los pies del Maestro a decirle: la gloria es tuya, Padre. La gloria es tuya. Hoy quiero orar contigo y quiero que comencemos esta nueva etapa, esta nueva temporada de Redefinido. Primero que todo, dándole gracias a Dios. Pero más allá que eso, quiero invitarte a que en esta oración tú puedas decirle a Dios: Dios, yo quiero ser como tú. Yo quiero tener ese espíritu empático que tú tienes. Que cuando me ves en necesidad, no buscas nada. Simplemente pones tu mano. Señor, en esta hora te damos gracias por lo que tú estás haciendo a través de este podcast. Pero más allá que eso, gracias, Señor, por las personas que nos escuchan. Desde los diferentes países que nos escuchan, Señor. Gracias, Padre Celestial, por estos años que nos has permitido, Dios, hacer de este espacio uno lleno de tu Espíritu Santo. En esta hora, Dios, te pongo en tus manos a cada persona que nos está escuchando, a cada oyente, Señor Jesús, a cada persona que interactúa con nuestro contenido. Te pido, Dios, que nos devuelvas este espíritu empático, que nos ayudes a ser más como tú, Señor Jesús. Que cuando veamos la necesidad no veamos un escenario, que cuando veamos la necesidad veamos la oportunidad de presentarles a los demás tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén. Amén. Esperamos que nuestro contenido sea de edificación para ti. Te pedimos que compartas este episodio en tus redes sociales y continúes formando parte de redefinidos.com.